Y de ahí, de este debate sobre los salarios, viene la pregunta de Diego, ¿no? Dice, ¿deben ganar más los políticos para competir con el sector privado? Es decir, hay mucha gente que tiene buenos sueldos en el sector privado porque son muy buenos en lo que hacen. Estaría genial que pudieran ir a la política y no tuvieran que renunciar a su salario. Recuerdo que en Singapur, una de las cosas que me sorprendía cuando iba por allí en mi etapa de corresponsal es los salarios que tenían los políticos. El primer ministro cobraba, creo recordar, más de $1 millón. Y luego había políticos que fácilmente cobraban $500,000. De hecho, había profesores en la universidad que tenían sueldos de cientos de miles de euros. Para ellos era una manera, primero, de evitar la corrupción, evitar la tentación, y luego de premiar a los mejores. Es decir, de gente que trabajaba en grandes consultoras, en bancos, en empresas, o eran empresarios que habían creado riqueza, pudieran dar el salto sin sacrificar, al menos no del todo, sus salarios. A mí me parecería bien, pero de nuevo, insisto, lo que no podemos tener es políticos que tienen todos los privilegios, como es nuestro caso, y que luego no responden con un rendimiento mínimo. ¿Cuántos diputados, me dice uno de vosotros, ministros o políticos que están en altos cargos, crees que serían capaces de sobrevivir un mes trabajando en la empresa privada? Y la verdad es que uno diría que muy pocos. Pero es que aquí está otra de las corruptelas del sistema. La realidad es que los ministros, los diputados, muchas veces sí encuentran grandes trabajos cuando dejan la política o cuando lo deciden. ¿Y por qué? Bueno, por las conocidas como puertas giratorias. Yo todavía recuerdo una persona de Telefónica que me decía que cuando iba a hacer una visita de trabajo se encontraba todos los despachos y placas con los nombres de gente que habían sido políticos en el pasado. Esto era en la época de César Alierta, que iba colocando a sus peones, a los políticos, para que hicieran del lobby y los iba colocando ahí. También cogió y puso a Iñaki Urdangarín y le dio un puesto en Washington cuando se lo pidieron. Es decir, es la utilización de las empresas privadas para influencias, favores y demás. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Es dinero privado. Allá ellos si quieren poner a los peores en los puestos de responsabilidad. Pero aquí lo que nos ocupa es el dinero público. Y ahí es donde nosotros sí que podemos exigir que estén los mejores o que los que estén al menos hagan su trabajo. Quique, por ejemplo, tiene una idea o una sugerencia. ¿Es mejor que tengamos a tecnócratas en esos puestos? Porque lo que nos encontramos en países como este y en otros también en Latinoamérica, pero el caso de España es el que conozco un poco mejor, es que muchos de esos políticos que están hoy gestionando en realidad nunca jamás trabajaron en el sector del que se están ocupando. No son expertos en nada de eso. Lo hemos visto, ¿no? Como cuando hemos tenido una crisis nos hemos encontrado que luego ves el currículum y la persona que tenía, por ejemplo, que ocuparse de una emergencia, como la DANA, luego no tenía ninguna preparación en emergencias. La persona que tiene que llevar el transporte o las infraestructuras jamás ha trabajado en ese sector y tampoco sabe nada. Simplemente está ahí por militancia porque ha hecho, digamos, su trabajo dentro del partido, ¿no? Entonces, esto del político profesional, que de lo único que realmente sabe es de medrar y de subir y trepar dentro de su formación, nos ha llevado a grandes desastres en las gestiones de las crisis que hemos vivido en los últimos años. Sería interesante, y a mí me lo parece, sobre todo en un momento en el que hay tanta polarización y las decisiones políticas y de gestión se toman muchas veces con mucho sesgo, interesante hacer, pues como hace un equipo de fútbol. Vamos a coger a los mejores defensas, centrocampistas, al mejor portero y al mejor delantero. A nadie se le ocurriría escoger a los peores o los más mediocres para formar un equipo de fútbol. ¿Y por qué sí en la política?
sería muy interesante tener en todos esos puestos de responsabilidad gente que tuviera que presentarse a un concurso y se les pagara justamente, pero que pudieran demostrar sus aptitudes para hacer el trabajo que se les encarga. Y sin embargo, 350 diputados en el Congreso, un estudio que leía en la prensa decía que menos del 30% habían trabajado alguna vez en algo que no fuera la política. Es decir, son expertos en política, no en gestionar la vida de los ciudadanos o en tomar las decisiones en base a datos, en base a informes. Y esto, en el caso español, es especialmente dramático porque muchos de estos políticos comienzan con esa cosa que se llama las juventudes de los partidos. Las juventudes de los partidos son quizá el peor invento que tiene la política española. Es decir, muchos de los que llegan arriba en la política son gente que empezó en las juventudes de los partidos, que entraron en el partido con 20 años y fueron haciendo carrera dentro del partido, sin haber tenido ningún contacto ni con la empresa privada, ni con la gestión, ni con absolutamente nada que no fuera intrigas, puñaladas, normalmente por la espalda, traiciones, para ir subiendo escalafones en el partido político de turno. El Partido Socialista tiene sus juventudes, el Partido Popular también, todos los partidos tienen a sus cachorros, digamos, ¿no? En las juventudes. Y creo que esto ha hecho el mal de la mediocridad endémico. Sería mucho más interesante que gente que ha tenido contacto real con los problemas de la gente, que ha tenido que trabajar, fueran los que en un momento dado, después de haber adquirido suficiente experiencia fuera de la política, llegaran a la política para poner esa experiencia en práctica. Lo que nos encontramos es un círculo vicioso de gente que muchas veces no tiene ninguna experiencia vital que le permita luego tomar decisiones sobre los problemas de la sociedad que no conoce. Porque además enseguida se les da un cargo, se les da un puesto, se les convierte en diputados, llegan a las listas. Yo creo que es receta clara para fomentar la mediocridad y la ineptitud. Y eso está muy relacionado con una pregunta que nos hace Pablo. ¿Por qué son tan moralmente pobres? Ya no solo lo que hemos hablado de la ineptitud o la falta de criterio para gestionar, sino por qué son moralmente tan pobres nuestros políticos. Pero es que yo creo que estas dos cosas están vinculadas. Si tú no estás lo suficientemente preparado para el cargo que ocupas, la única manera que tienes de sobrevivir es destruyendo al oponente, muchas veces de tu propio partido, es medrando, es traicionando, es utilizando el fango y concentrando todas tus energías no en solucionar los problemas de los ciudadanos, porque no estás preparado para hacer eso, sino en cómo sobrevivo a este cargo que me han regalado y que no merezco. No creo que es que sean especialmente malas personas, creo que les hace malas personas muchas veces la necesidad imperiosa de sobrevivir a ese circo político que premia muchas veces la zafiedad.